Todos nosotros sabemos el gran cambio que tomó la saga de Rápidos y Furiosos, cómo pasaron de ser películas basadas en los autos y las carreras callejeras a ser películas llenas de acción exagerada, momentos ridículos, superhombres, autos y una que otra carrera. Sin embargo, no muchos saben la historia detrás de lo que vemos en el cine, o las decisiones que llevaron a la saga a ser una de las más exitosas de la historia. Por eso hoy, en Comentando Películas, estaremos hablando de Rápidos y Furiosos, así que sin más preámbulos, comencemos. En el año 2000 se estrenó una película de suspenso llamada The Skulls, la cual pasó sin pena ni gloria por el mundo cinematográfico, pero fue la clave para el nacimiento de las películas de Rápidos y Furiosos, ya que aquí un joven Paul Walker y el director Rob Cohen se conocieron, y ambos entablarían una muy buena amistad, la cual sería el pilar fundamental para el nacimiento de la saga, ya que Rob consiguió un acuerdo con Universal Pictures para la creación de una película de acción, así que el director recurrió a Paul Walker para que le diera ideas sobre la trama para la nueva película. Y aquí el joven actor mencionó que su película de acción ideal sería una rara mezcla entre Días de Trueno, una película de carreras protagonizada por Tom Cruise, y Donnie Brasco, una película de drama policial protagonizada por Johnny Depp y Al Pacino, que trata sobre un oficial del FBI que se infiltra en la mafia, haciéndose pasar por uno de ellos. Entonces Cohen sumó la idea de Paul Walker con una que tuvo sobre las carreras clandestinas, inspirándose en el artículo de la revista Vibe llamada Racer X, escrita por Ken Lee, y de esta manera la trama de la película nació, pero ahora se necesitaba encontrar a las caras protagónicas. Uno de ellos fue sin ningún tipo de dudas Paul Walker, ya que fue prácticamente el creador de la historia. Él recibió el papel del policía infiltrado en el grupo criminal, porque con esa cara nadie se creería que es de barrio. Oh, Dios mío, él es hermoso. Su peinado. Sin embargo, para el papel más importante, la productora necesitaba un tipo callejero, que sepa las reglas de la calle, y que si estaba pelado, mucho mejor. Así que le ofrecieron el papel a Eminem, quien lo rechazó para trabajar en 8 Mile. Pero no todo estaba perdido, ya que el productor Neil Moritz, una de las personas más importantes dentro de todo el universo Rápidos y Furiosos, propuso a un actor no tan reconocido, llamado Mark Sinclair, mejor conocido como Vin Diesel. Y ya teniendo los dos protagonistas, Universal Pictures dio luz verde, y nació Rápidos y Furiosos. Brian O'Connor es un policía de California, quien recibió la tarea de averiguar quiénes son los que están robando la mercancía de los camiones que salen del puerto. Así que para esto, Brian se pone a investigar a los principales sospechosos, una banda de corredores de carreras clandestinas, conformadas por Jesse, Leon, Letty, Vince, Mia y su hermano, Dominic Toretto, el mejor corredor de toda la zona. No se trata del auto que conduces, es el conductor quien conduce el auto el que hace la conducción. ¿Quién es el principal sospechoso, ya que hace tiempo estuvo en la cárcel, luego de casi asesinar al hombre que causó la muerte de su padre? Brian se hace pasar por un mecánico y corredor, para ser aceptado en la familia de Toretto, pero esto no sería fácil, ya que ninguno de ellos confía plenamente en él, cosa que cambiaría luego de una carrera callejera, en la que Brian casi le gana a Toretto, y en donde la policía casi arresta al pelado, pero con la ayuda de Brian lograron escapar. Lo malo es que se terminaron metiendo al barrio de un chino llamado Tran, quien es muy malo y callejero, y lo demuestra destrozando el auto de Brian a punta de balazos. Unos días después, el policía se ganó la confianza de Toretto y su grupo, y también se levantó a la hermana de Dom, pero las cosas se complicarían cuando Brian descubre que Tran y su gente tienen el cargamento robado de los camiones, por lo que la policía termina arrestando al chino. Pero como resultó que él no era el culpable, pues salió libre, y con ganas de vengarse de Dom, ya que él piensa que Toretto es el soplón que lo denunció con la policía. Así que en medio del mundial de las carreras clandestinas, llamado Race Wars, Dom inicia una pelea con Tran, porque él lo llamó pelado soplón, y para empeorarlo todo, Jesse pierde la carrera contra el chino, y en vez de entregar su auto como buen perdedor, termina huyendo del lugar. Así que al final del día, Tran terminó madreado, y encima no recibió su premio por ganar la carrera, todo por culpa de Toretto y su familia. Pero las cosas no se quedarían así, ya que el chino buscaría su venganza más adelante. Pero antes de eso, Brian se entera de que Toretto y su familia son los que están robando la mercancía, y que esa noche todo el grupo se ha ido a asaltar otro camión. Lo malo es que la junta de camioneros han decidido que van a llevar armas en sus viajes para llenar de plomo a todo aquel que quiera robarles. Por esta razón, Brian decidió ir junto a Mia a salvar a su amigo. Sin embargo, Vince terminó herido y ya se estaba muriendo, pero Brian usó su radio de policía y se comunicó con sus compañeros para que manden apoyo médico a la zona, dejándole a todos saber que en verdad es un agente encubierto. Toretto y Brian tuvieron una discusión en la casa del pelado, pero de la nada apareció Jesse para disculparse por haber huido como un cagón al final de la carrera. Sin embargo, Tran
llega al lugar y balacea la casa acabando con la vida de Jesse, por lo que Toretto y Brian van a buscarlo y se lo cargan, para luego arreglar sus diferencias con una amistosa carrera callejera, en la que Toretto casi muere. Y esta fue la escena más exagerada de esta entrega, cosa que irá empeorando con el pasar de las películas. Pero volviendo a la trama, la policía está por llegar al lugar del accidente, para arrestar a Toretto, pero Brian, demostrando su lealtad como amigo, le regala su auto para que huya, a donde la ley no pueda encontrarlo. Y así al final vemos como Dominic está en México, viviendo una nueva vida. Luego del gran éxito de Rápidos y Furiosos, el director John Singleton, quien venía de dirigir películas como Shaft o Boys in the Hood, con la que incluso fue nominado al Oscar, se interesó en una posible secuela, y tras recibir luz verde por parte de Universal, todo se puso en marcha. Paul Walker aceptó regresar para protagonizar la secuela, pero Vin Diesel no aceptó, por más de que le ofrecieron $25 millones por su participación, y en su lugar decidió regresar a su papel de Riddick, en la secuela de Pitch Black. Así que ahora que habían perdido a una de las caras de la película, necesitaban a alguien más para que sea el amigo y compañero de aventuras de Paul Walker. Y aquí es cuando el nombre de Tyrese Gibson entró al juego, quien había hecho su debut actoral bajo la dirección de Singleton, por lo que aún con su poca experiencia recibió uno de los papeles más importantes de la película y de la saga, y así nació Más Rápido y Más Furioso. Luego de ayudar a Dom a escapar, Brian está siendo buscado por la policía, así que él decidió ir a Miami y dedicarse a las carreras clandestinas, organizadas por su amigo Tech. Pero al final de una de estas carreras termina arrestado, pero no le encarcelan, sino que le dan una oportunidad de redimirse. Él deberá ayudar a capturar al narcotraficante Carter Verón, a lo que Brian acepta, con la condición de que él escoja a su compañero, y que al final del trabajo su historial delictivo y el de su compañero sean borrados. Y de esta manera el amigo de la infancia, Roman Pierce, se une a Brian y ambos van a conocer a Verón, quien estaba en búsqueda de los mejores conductores callejeros de la ciudad para que lo ayuden a transportar todo su dinero. Así que luego de una carrera que ganaron Brian y Roman, ambos son contratados como los nuevos corredores del narco. Aquí Brian conoce a Mónica, un oficial de aduanas encubierta que también está trabajando con la policía, la cual se enamora de nuestro protagonista. Pero esto enoja a Verón, quien decide que luego de que el trabajo termine, el dúo será asesinado. Sin embargo, Mónica les cuenta esto a Brian y Roman, quienes hacen un plan para que la policía aduanal logre emboscar al narco en donde se haría la entrega, cosa que salió muy mal, ya que justo después de haber recogido el dinero, Verón le revela a Brian que él siempre supo que tanto él como Roman como Mónica estaban trabajando para la policía, así que cambió el lugar de la entrega en el último momento para evitar ser atrapado. Entonces, ahora que su plan se había jodido, era hora de recurrir al plan B, la violencia. Verón huyó en su yate junto con Mónica, y cuando parecía que todo había acabado, Brian decide saltar usando el muelle como rampa para aterrizar encima del yate, a pesar de que esta maniobra sea físicamente imposible. La cosa es que los buenos derrotan al villano y Brian y Roman lograron quedarse con un poco del dinero, el cual usarían para abrir un taller mecánico juntos. Unos años luego de la segunda parte, a Universal le dieron ganas de estrenar una tercera película de la franquicia, así que hicieron una convocatoria abierta para encontrar un guionista que pueda crear una nueva historia. Y aquí otro de los nombres importantes entraría a la saga, Chris Morgan, quien sería uno de los guionistas en casi todas las entregas posteriores. Él entregó una historia que volvería a tener a Dominic Toretto como protagonista, pero esta vez sería una aventura en Japón, en donde el pelado aprendería el arte del drift y además resolvería un misterio sobre un asesinato. Lo malo era que Vin Diesel volvió a rechazarlos, entonces al no tener a Toretto, pues la película se centraría una vez más en Brian. Pero Paul Walker rechazó el papel, así que Universal tomó la decisión de que la historia sería completamente separada de las anteriores y se basaría en la vida de un estudiante, quien sería interpretado por Lucas Black y contaría con la dirección de Justin Lin y con la participación de Sung Kang, con quien hay una curiosidad muy interesante acerca de su personaje en esta película, la cual comienza mostrándonos a Sean Boswell, un joven estudiante que para metiéndose en problemas, el cual por andar de coqueto con la novia de uno de los futbolistas de su escuela termina enfrascándose en una pelea, la cual se soluciona con una carrera ilegal que Sean gana. Lo malo es que causó un tremendo desastre, por lo que la policía lo arrestó, pero este se salvó de ir a la cárcel ya que fue enviado a Tokio para que su padre, un teniente de la marina, le enseñe a comportarse. En su nueva escuela, Sean conoce a Twinkie, el hijo de un militar de los Estados Unidos,
quien lleva a nuestro protagonista a conocer el mundo de las carreras clandestinas japonesas, las cuales a diferencia de las americanas se centran sobre todo en el drifting, que es el arte de derrapar en las curvas sin perder velocidad o control del vehículo. Aquí Sean conoce a una chica llamada Nila, y por estar de coqueto otra vez termina enfrascándose en otra carrera, esta vez contra Takashi, el rey del drift, quien es el novio de Nila, pero para competir contra él Sean necesitará que alguien le preste un auto, pero nadie lo ayuda ya que todo el mundo le tiene miedo a Takashi porque es el sobrino de Kamata, un miembro de la Yakuza. Sin embargo, un ex corredor de drifting llamado Han Lu, al ver que Sean es el único con los huevos de enfrentarse a Takashi, le decide prestar su auto y entonces la carrera empieza. Sean pierde y daña gravemente el auto de Han, así que para pagarle por los problemas él se va a trabajar con el coreano, quien trabaja para Kamata, y de paso se ponen bajo su tutela para aprender más sobre el drifting. Y luego de masterizar esta técnica, Sean va ganando cada vez más prestigio en el mundo de las carreras ilegales japonesas. Pero todo se pondría feo, ya que Sean tiene una manía de interesarse en las chicas con novio, así que termina saliendo con Nila, lo que causa el enojo de Takashi, quien le pega una paliza a nuestro protagonista, lo que causa que Nila se enoje y termine con Takashi, lo que termina causando que este vaya a la casa de Han para asesinar a Sean. Y aquí se entera de que el coreano le ha estado robando a él y a su tío, por lo que ahora el villano tiene dos objetivos, Sean y Han. Entonces la persecución comienza, la cual termina con la misteriosa muerte de Han. Y hablando del personaje de Han, el director Justin Lin había dirigido unos años antes una película de crimen y drama llamada Better Luck Tomorrow, la cual trata sobre un grupo de jóvenes asiáticos americanos que se adentran en el mundo de la delincuencia. Y uno de los actores principales de esta película es Sung Kang, quien interpreta a Han Lu, el mismo personaje que el de la saga de Rápidos y Furiosos, ya que el director, al ver la popularidad de este personaje, decidió incluirlo en Reto Tokio, y a pesar de que no es oficial, la película Better Luck Tomorrow es considerada como la historia de origen de uno de los personajes más populares de toda la saga. Pero volviendo con la historia, Sean no solo perdió a Han, sino que también a Nila, quien aceptó ir con Takashi solo para que deje en paz a nuestro protagonista, pero él sigue pensando con el pito, y decide ir a la casa de la Yakuza para retar al villano a una carrera de drifting, en la que el perdedor se tendría que ir de la ciudad, a lo que Takashi acepta, con la condición de que la pista sea el paso de una montaña, la cual solo ha sido completada por Takashi. Sin embargo, Sean nos demuestra que las ganas por tener una waifu son más que suficientes para que un novato en el drifting le gane al rey indiscutido de la ciudad, por lo que al final Sean vence, se queda con la chica y el malo se va de Tokio, pero aún faltaría lo mejor, ya que luego de un tiempo Sean recibe la visita de Dominic Toretto, quien quiere hablar acerca de Han, ya que al parecer el coreano era de la familia. Así es, Vin Diesel en un principio se había negado a regresar a su papel como el pelado familiar, pero como Universal quería sí o sí tenerlo de vuelta, le aceptaron sus peticiones, las cuales fueron mucho dinero y que la productora comprara los derechos de Riddick, para que él pueda seguir sacando películas sobre este personaje. Y fue esto lo que cambiaría la historia de Rápidos y Furiosos para siempre, pero de esto estaremos hablando en un próximo video. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho el video, no se olviden de dejar un like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada de nuestro nuevo contenido. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otro video.